Qué bueno que estamos aquí, hermanos, con el fin de aprender en la palabra de nuestro Dios. Como el Señor muy claramente lo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Dios es conocer su voluntad, conocer sus propósitos, sus deseos, y siendo más específico en cuanto a la salvación del hombre, en cuanto a la preexistencia de todo ser humano. Y es por eso que mientras que el ser humano, mientras que el hombre no se interese en las cosas de Dios, hermanos, nunca va a conocer a Dios, nunca va a conocer a nuestro Señor Jesucristo, nunca va a conocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el del por qué murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Nunca va a conocer este tesoro de sabiduría, y como consecuencia de ello nunca va a alcanzar la vida eterna. Por eso, qué importante, hermanos, no solo es estar aquí, sino también que usted preste su oído, preste su razonamiento, su entendimiento en la palabra de Dios, que usted escuche y aprenda. No solamente eso, sino que también lo ponga en la práctica. Es por eso que estamos hablando precisamente acerca de las parábolas del reino de Dios, para conocer todos los misterios que están implicados en las grandes enseñanzas que nuestro Dios nos da a través de ellas mismas, y conocer en sí estas grandes revelaciones que el Señor nos da, y también poder obtener de ellas grandes lecciones que son aplicables para hoy en día. Porque la fe no es única, que viene como resultado del oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, hermanos, tiene como resultado la fe, la confianza, es decir, la certeza, la seguridad en cuanto a todo lo que Dios nos dice. Pero no solamente la fe viene como resultado de oír y entender la palabra de Dios, también hay otra cosa que viene como resultado de oír la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura que, por ejemplo, Noé, cuando fue advertido por Dios, mi hermano, acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca, en la cual se salvase él y su familia. ¿Me explico? Pero dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. O sea, hace que no solamente Dios nos infunde confianza, certeza, sino también ¿qué? Temor. Pero debe ser, acuérdense que la palabra temor proviene de la palabra fobia. Es pánico. ¿Ok? Terror. Miedo. De esto donde se deriva la palabra fobia. Y la idea es principalmente
hacernos sentir temor. Hace un momentito estaba entonando ese himno de trabajad, trabajad, ¿verdad? Somos siervos del Rey. ¿Sí era esa? Oh, porque hay dos himnos, ¿sí era esa? Y Filipenses 2 dice, ocupados de vuestra salvación con ¿qué? Con temor y temblor. ¿Okay? Hay otra escritura que también nos dice que, a ver si me acuerdo, en Hebreos 12, 28, así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, dice, con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Implica obediencia. ¿Okay? Y ciertamente Dios al infundir fe espera obediencia. Al infundir temor espera reverencia. ¿Okay? También espera que le honremos, que le glorifiquemos, que le adoremos, hermanos, y que seamos parte de su plan. Esto tiene que ver precisamente con las grandes lecciones que nosotros estamos viendo acerca ya en Mateo capítulo 22, en cuanto al Señor que le estaba revelando a los judíos que se resistían a creer en Él, en la parábola de las bodas del príncipe y del rey, que yo lo subtitulé. ¿Se acuerdan cuál es el siguiente subtítulo? Si alguien lo apuntó. ¿Quién se acuerda? Un rey y un príncipe menospreciado. Exacto, hermano. Muy bien. Así es. Un rey y un príncipe menospreciado por los suyos. ¿Ok? Y veíamos precisamente, y decíamos la semana pasada, que estas personas que menospreciaron la invitación del Señor no eran gente muy mala, que digamos, pero le estaban dando más prioridad a sus necesidades físicas, materiales, a su vida misma, que el hecho de tener intimidad con el rey, de aceptar la invitación del rey. Como consecuencia de ello, dice el versículo 7 de Mateo 22, versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Ok? Démonos cuenta lo que le está enseñando nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera era como una advertencia y como una amenaza también, puesto que esta enseñanza era para los principales sacerdotes y los fariseos y los ancianos que se resistían a creer en el Hijo de Dios. Y que al hacerlo, hermanos, principalmente se estaban exponiendo ante la ira de nuestro Dios. Y ellos lamentablemente menospreciaron al Hijo de Dios, principalmente, hermanos, porque tienen que ver razones del por qué ellos actuaron así. No fueron solamente incrédulos, no solamente rechazaron la invitación, sino que aún todavía minimizaron o menospreciaron todo lo que Dios les estaba ofreciendo a través de su amado Hijo Jesucristo. Y podríamos pensar, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel menospreció al Hijo de Dios? De hecho, mire, si usted va conmigo hacia atrás a Isaías, en el capítulo 53, Isaías en el capítulo 53, ciertamente esta era una profecía mesiánica
que no solamente nos habla en cuanto al sacrificio del Hijo de Dios, sino también de la actitud que el pueblo israelita tendría para con el Hijo de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. O sea que el Hijo delante del Padre. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hasta ahí, hermanos. ¿Ok? Cuando se hace esa pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Implicaba que no todos iban a obedecer al Evangelio del Señor, no todos iban a creer en la obra de redención del Hijo de Dios. Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el sentido de que sobre quién Dios iba a descargar toda su ira por el pecado de la humanidad. Alguien iba a tomar tus pecados y los míos y los clavaría en una cruz, porque solamente así la ira de Dios se apaciguaría contra aquel que está en pecado, siempre y cuando el mismo pecador se adhería a la cruz de Cristo. No era solamente nada más en un sentido de que Cristo murió en la cruz, pues yo ya no tengo ninguna culpa, ningún pecado. No solamente era así. Por algo se tenía que predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Ok? Que cuando uno obedece al Evangelio, uno está obedeciendo precisamente, uno obedece al bautismo, uno está obedeciendo al Evangelio mismo. Es la manera de cómo uno se adhiere ahí mismo a la cruz de Cristo, una manera figurativa, simbólica. Okay. Pero cuando dice la Escritura, el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué es un renuevo? Es como cuando usted tiene un árbol. Okay. No soy muy bueno para los dibujos. Okay. Usted tiene un arbolito, pero ese árbol ya le estorba o ya se secó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo corta por completo y queda todavía un tronco, y usted quiere dejarlo hasta el ras del suelo. Entonces lo que hace es lo deja casi hasta el ras del suelo. ¿Y qué cree? Como dice nuestro hermano Julio. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Le sale un retoñito. O a veces sale de aquí por un lado. Esto es lo que se considera como un ¿qué? Un renuevo. ¿Okay? De hecho, la palabra un renacer implica un volver a vivir. ¿Ok? Un volver a vivir. Y se ve, no sé si usted ha visto como una ramita que salga en los caminos del freeway, que está como puro cemento, puro concreto. ¿Ok? Dice, se va a aparecer rápido porque lo caliente del sol, lo caliente del asfalto, ¿qué dice? Lo va a acabar. O sea, no tiene mucho futuro. No hay vida en eso. ¿Okay? Una rama pequeñita, que eso es algo insignificante. Por eso cuando dice subirá cual renuevo delante de él,
sea, delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino también delante de todos los demás. Porque dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿En dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En un mesón. En un mesón. Era el mesón, que era un lugar rentable, ¿no? ¿Verdad? ¿Y en qué más nació el Señor? En un pesebre de oro, de plata, de diamantes, cubierto de sábana de seda, de lo más suave de las telas. ¿Con qué fue cubierto el Señor en ese pesebre? Un pesebre de madera, totalmente rústico. Posiblemente unas sábanas tal vez limpias, pero algo ásperas. ¿Qué familia tuvo el Señor? ¿Un rey? ¿Una reina? ¿Un noble? ¿Un príncipe? ¿En qué familia vino a nacer el Señor? En un carpintero, una mujer, gente, como le llamaban ellos, gente del vulgo, gente de lo más pobre. ¿Cuál fue la familia de él? Una familia también carente de recursos, pobre. El oficio de su padre, carpintero. ¿Qué oficio aprendió él? Carpintería. ¿Se da cuenta? Toda esa cuestión, hermanos, en donde después la gente que era pudiente, que era rica, que era influyente, cuando escuchaban hablar a nuestro Señor Jesucristo y se quedaban anonadados, sorprendidos, maravillados. ¡Wow! Expone no solamente en una manera tan clara, tan elocuente, sino que aún más todavía apegado a la Escritura. Este hombre te expone la Escritura tan clara, tan precisa, tan entendible, que no te deja ninguna duda de ella. ¿Quién es este hombre que tiene tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpinterío? ¿No está su familia entre la gente de la baja sociedad? ¿De qué estoy hablando, hermanos? ¿Cuál era el sentir de los demás hacia nuestro Señor Jesucristo? Una forma despreciable. Despreciado y desechado entre los hombres. Nuestro Señor Jesucristo aún también sufrió, ¿qué? Prejuicios. El bullying. Prejuicios racistas. Esto es para como para una clase, para los jóvenes también, hermanos, que a veces nuestros jóvenes también son menospreciados y también sufren prejuicios. Prejuicios raciales, prejuicios sociales, prejuicios demás, a enseñarles que, dígale a su hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿No fuiste el único? Mira a nuestro Señor Jesucristo. Él también fue joven, él también se preparó, pero él también empezó a lidiar con los prejuicios de los demás. Y lo que es peor, los suyos. Con los suyos. Por eso el apóstol Juan decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué esperaban? Hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Pero ¿qué esperan estos hombres de que venga? ¿Que nazca de quién? Del que está en el poder, del que está en la gloria de Israel, que nazca en el palacio, que sea un hombre preponderante, rico, inmensamente rico, que se vista de gala, de oro refinado y demás cosas, hermanos.
Porque eso es lo que querían ellos ver. Es por eso que ellos menospreciaron al Hijo de Dios, menospreciaron al Salvador del mundo, menospreciaron al Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban algo totalmente diferente. Simple y sencillamente. Y no solamente fue por esto, hermanos, sino que a veces aún el temor a veces hace que las personas aunque estén enfrente de la verdad, a pesar de que estén enfrente de la verdad, a veces el temor nos conduce a un lado negativo. ¿Cuál era uno de los temores del pueblo de Israel al aceptar que Jesús era el rey? El gobierno romano. Pero ¿qué era lo que tenían temor del gobierno romano? Dice en Juan 11, versículo 47. En Juan 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, hicieron una junta y decían, ¿qué hacemos? Miren la más grande preocupación de ellos, ¿cuál era? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, evidencias tan claras, tan precisas y tan inconfundibles que no dejan lugar a la duda. Hace milagros, prodigios y todo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Si le dejamos seguir así, dice, todos creerán en él. Y mire lo que viene. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro hogar y nuestra nación. No quiere decir que los romanos no estaban ahí, hermanos. Los romanos ya estaban ahí. Ahí estaba Pilato como gobernante. Y habían guardias, habían miles de soldados, puesto que había centuriones también, que custodiaban de alguna manera la ciudad y la nación para evitar revueltos, conflictos, de alguna manera mantener la paz social. El imperio romano ya estaba ahí, pero ¿a qué se referían ellos cuando decían que vengan romanos? Es decir, que venga su ejército, su ejército entero, con la intención de destruirnos. Destruya nuestra casa, destruya nuestra nación. Ese era el más grande miedo. Por eso ellos decidieron decir al consejo de uno malo, como ahí cuando dice, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ustedes no tienen nada de sesos. En otras palabras les dijo, ¿no? Ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo él sumo sacerdote este año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Mire que la burla, ¿no? Todavía. Es decir, era un plan con maña. Como este hombre ya había profetizado, dice que había profetizado que Cristo iba a morir, aunque no estaba tan lejos de la verdad, puesto que así iba a ser, lamentablemente. Pero él lo dijo con el afán de obtener crédito hacia su persona, con el afán de obtener, hermanos, respeto, admiración de todos los demás. Es preferible que un hombre muera. Y así va a pasar. Empieza la conspiración contra el Hijo de Dios. ¿Y qué era lo que más temían ellos?
¿Qué era lo que más temían ellos? Que el ejército romano lo destruyera su hogar y su nación. Y al final de cuentas, en el año 70, ¿qué pasó? Pasó exactamente lo mismo. Fueron destruidos. A veces tu más grande temor, y óigalo bien, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, a veces tu más grande temor se convierte en realidad, pero por la decisión que tú tomas, por las decisiones que tú tomas, y no confías en Dios. Si tú pones tu confianza en Dios, Él puede alejar de tu vida, de tu corazón, tu pensamiento, ese temor. Dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera, ¿qué? El temor. Levante la mano aquí. ¿Quién de nosotros no teme a la muerte? ¿Quién de nosotros no teme a la muerte? Tal vez no me han escuchado algunos. O somos muy poquitos los que no tememos a la muerte. Y estoy viendo cristianos. Qué bueno, mi hermano. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Porque sabemos que después de la muerte, ¿a dónde vamos, hermanos? Al reposo del Señor, mi hermanita, y para su honra y gloria. Y para los que no levantaron la mano, hay que seguir trabajando. No me estoy refiriendo en sí, hermanos, a la muerte física. Mi hermano, tarde o que temprano vamos a morir. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran solo una vez. Vamos a morir, no sabemos cuándo ni a qué hora. Bueno, que yo una vez dije que yo tenía miedo a la forma de morir, ¿no? ¿Verdad? El ser comido por un lagarto, por un tiburón, ¿no? A veces las formas, ¿no?, de morir, a veces son terribles. Pero la cuestión de morir en sí, hermanos, no debe de haber temor en nosotros. Hermano Jorge. Es como si preguntaras quién se quiere morir. ¿Usted se quiere morir? Ah, caray. No, yo no dije eso, el que se quiera morir, ¿no? Sino el temor simplemente a la muerte. El temor a la muerte, ¿ok? Pero el hecho de que yo le pregunte, ¿usted se quiere morir? No es eso. Claro, ¿no? Como está diciendo nuestro hermano, ¿no? No ese es el punto. No. El punto es precisamente que Dios puede disipar en nosotros el temor. El temor a qué dirán los demás. El temor a qué dirá mi familia. El temor a qué va a pasar con mi trabajo. El temor a qué va a pasar con mis compañeros. Ese temor Dios lo quita cuando uno confía en Él. ¿Me explico? ¿Okay? Y lastimosamente o lamentablemente, una vez que el pueblo judío, hermanos, iba a rechazar la invitación del rey, se iba a exponer a la ira del rey, a su destrucción del rey también, y a su propia muerte. Pudiendo ellos obtener el gozo del rey, pudiendo ellos entrar al gozo del rey, entrar a la fiesta del rey y disfrutar de todas sus comodidades y de todos sus privilegios y de todas sus bendiciones, se perdieron de todo ello. Y es cuando entramos a la siguiente parte de Mateo 22. Dice versículo 9: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. ¿A quién está invitando? ¿A quién está mandando el rey? A sus siervos. ¿Ok? A sus siervos. Dice: y saliendo los siervos por caminos, juntaron a todos los que
hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Ok? Ciertamente, hermanos, estos siervos a los cuales está invitando el rey, cuando dice en el versículo 8, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Principalmente, habíamos hablado de esto también la semana pasada, que primeramente era la casa de Israel. ¿Ok? Y luego, una vez que se llamare a todo Israel, juntamente con samaritanos también, ¿ok? Después dice el versículo 9 a los siervos: id. Esa palabra, hermanos, que solamente es una sílaba, ¿okay?, está en un modo imperativo, no en un modo en el sentido de que sea opcional. No es una opción, sino que es una orden, es una ordenanza, como cuando el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿okay?, a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Pero la frase id está en un modo imperativo, ¿ok? No importa en qué vayas ni cómo vayas, si vas en mula, si vas en burro, si vas en caballo, si vas a pie, si vas en carreta, eso ya es opcional. Si vas en avión, no importa, ¿ok? La cuestión es ir, ¿ok? Vayan a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Acordémonos que primero el llamado era para la casa de Israel, mas ahora iba a ser ¿para quiénes? Para todos los gentiles, para todas las personas. ¿Cuál es la palabra griega para referirse a gentil? ¿Quién se acuerda? Esa es la definición. Muy bien, extranjero. Pero la palabra griega es etnia. Muy bien, mi hermana. Ok, la palabra etnia es para referirse a gentiles, de extranjeros, de otras nacionalidades. Ok, entonces ellos iban a salir. Versículo 10: y salieron los siervos por los caminos. Y estos siervos, hermanos, iban a llevar a cabo un mandamiento y con un mensaje también que ya específico también. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Cuál era ese mensaje? Invítenlos. ¿A dónde? A las bodas, ¿ok? A las bodas del príncipe. A las bodas del príncipe. Invítenlos todos. Y ahora fíjense muy bien, ¿okay? Los enviados era un grupo específico, pero los que iban a ser invitados, hermanos, ya no iba a ser un grupo específico, sino que ahora iba a ser ¿qué? Una audiencia general, malos y buenos, ¿ok? Porque en este mundo, hermanos, hay malos que realmente son malos y hay buenos que realmente son buenos. Como los malos, por decir así, los que transgraden la ley, como los ladrones, como los defraudadores, que más o menos es lo mismo, los asesinos,
¿Ok? También todos tienen una oportunidad. Los que han hecho terribles cosas, hermanos. ¿Ok? Todos tienen una oportunidad de arrepentimiento. Puesto aún acordémonos que estos mismos que prejuzgaron a nuestro Señor Jesucristo ante Poncio Pilato y ante Herodes, ¿okay? Le hicieron un juicio corrompido, ¿okay? Para acusarlo, pusieron falsos testigos, o sea, fue un juicio injusto y todo totalmente corrompido para acusar al Señor. Y ellos lograron que el imperio o que las autoridades romanas dieran la sentencia de muerte al Señor. Mismo Pilato dijo: yo me lavo las manos, o sea, yo soy inocente en este asunto, yo se los voy a entregar a ustedes y ya ustedes saben qué hacen con él. Y ellos decidieron crucificarlo. Al crucificar al Hijo de Dios, ¿en qué se convirtieron? En asesinos. Es por eso que el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 2, versículo 3, 36, les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, ustedes fueron los autores intelectuales del homicidio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes fueron los asesinos. Fue Pedro, ¿no? Dijo Pablo. Pablo dije, no, Pedro, a veces me confundo. Hágamelo saber, hermanos, qué bueno que me lo haga saber, porque entre Pedro y Pablo, a veces me ponen loco, ¿ok? Fue Pedro ciertamente, ¿ok? Los confrontó con su propio pecado. A quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. ¿No eran asesinos? Sí, ¿ok? Pero también para ellos se les dio una oportunidad. En el día del Pentecostés, por eso que muchos de los que dictaron sentencia contra nuestro Señor alcanzaron el perdón de Dios. ¿Ok? Si estamos hablando de malos también, aún dentro de los extranjeros hay personas malas, como hoy en día puede haber personas malas. Mas sin embargo, aún a ellos, uno a veces dice: no, ¿para qué hablarle a esta persona si no le veo yo salvación a este pobre hombre? Es malo este hombre, malo como la carne de puerco, como dicen nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos condenando, ¿verdad? Lo estamos prejuzgando, lo estamos sentenciando antes de tiempo y condenándolo. No, hermanos, no debemos de hacer eso. ¿Acaso usted no sabía de aquella mujer quien entró a la casa del fariseo, que lo había invitado al Señor, y que entró esta mujer y empezó a enjuagarle los pies, a lavar los pies con el llanto de sus ojos y con el cabello que caía de su cabeza? ¿Y qué fue lo que dijo el fariseo? Este hombre, si en realidad fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo está tocando. ¿Y usted cree que el Señor no sabía? Él sí sabía. ¿Ok? Ya fue cuando le dice: mira, me invitaste a tu casa y ni siquiera me has arrimado ni siquiera un vaso de agua, y esta mujer no ha parado de lavarme los pies con sus lágrimas. Y termina diciendo que el que más ama, más se le perdona. ¿Qué era esa mujer? Una mujer de lo peor, podríamos referir, ¿ok? Era una prostituta. Mas sin embargo, el Señor, al ver en ella su arrepentimiento, su sufrimiento, su dolor, le dijo: levántate, mujer, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. ¿Ok? Pero cuando invitar a malos, invitar a los buenos, ¿cuáles son esos buenos? ¿Cuáles son esos buenos? Hay personas, hermanos, que en realidad son excelentes personas y hasta aún pueden ser mejores que un cristiano, déjame decirle. Y como para muestra, dicen por ahí que solamente basta un botón.
¿Quién era Cornelio? Un centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué hacía este hombre? Era romano también, pero ¿qué era lo que hacía? Oraba siempre a Dios, daba siempre limosna al pueblo. ¿Qué más hacía este hombre? Hacía bienes al pueblo. Dice que adoraba a Dios con todo lo de su casa. ¿No era una persona excelente? Esta persona se excedía de ser bueno. Era un hombre buenísimo, como dicen los argentinos. Buenísimo. Era una persona muy buena, excelente, de una moralidad excelente, hermanos. De una integridad excelente. ¿Pero le era suficiente para alcanzar la salvación? No, es por eso que cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria de Dios. Tus buenas acciones han sido tomadas en cuenta por Dios, pero es necesario que hagas algo. Si es que en realidad quieres agradar a Dios, si es que en realidad quieres estar bien con Dios, si es que en realidad quieres alcanzar la salvación de Dios, es necesario que hagas algo. Manda llamar a Simón Pedro. Este hombre vive en la casa de un hombre llamado Simón Curtidor. Hazlo venir, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Id y llamar a ¿qué? A malos y buenos. Ese era el trabajo de los siervos. Bienvenidos, jóvenes. Jóvenes del futuro. Dicen. No, no son del futuro. Bueno, ahorita sí, están chiquitos. Entonces, el hecho de invitarlos, hermanos, a todos. Aquí estamos viendo la obra de evangelismo. Y que el trabajo que usted y yo estamos haciendo principalmente es para la honra y gloria de Dios, para nadie más. Para nadie más. La obra que usted haga, como dice el apóstol Pablo, que el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor, haciendo lo que Él nos manda, haciendo lo que Él nos pide. Aquí dice que falta 1 minuto, allá faltan 5 minutos. Pónganse de acuerdo, porque no, arriba dice 5 minutos. No, pues sí, ya, también ya debo acabar. Vamos a ver, hermanos, Dios mediante el próximo domingo, si Dios nos concede la vida y la salud, en cuanto a la fiesta, el tiempo en la fiesta, el acceso, el acceso al banquete. Vamos a ver qué pasa ahí, Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.